¿Qué tal? Feliz sábado. Un saludo a todos ustedes. Bienvenidos a esta transmisión especial. Espero que se estén cuidando allí en sus casas en medio de este confinamiento en el que nos ha sumido esta pandemia. Y por esta angustia y por esta preocupación que nos produce esta pandemia, el tema del coronavirus, en medio de la cuarentena obligatoria o el confinamiento autoimpuesto, me pareció relevante darle cabida a una de las voces que se opone a esta paralización global. Él es el doctor Pablo Goldschmidt, es virólogo, bioquímico del Instituto Pasteur de París, trabajó durante décadas en instituciones de salud y en seguridad sanitaria en Francia, ya está retirado y dice que ha sido un error que estemos todos en cuarentena. Justifica su opinión diciendo que primero las proyecciones de contagios y de muertes fueron erradas y se tuvieron que modificar. También dice que hasta ahora no se puede decir que el número de muertes y de contagios por el COVID-19 es mucho mayor que el número de contagios y muertes por infecciones respiratorias o por influenza en años pasados en el mundo y en Estados Unidos. Y dice que lo que peor hace las cosas, lo que empeora todo, es el miedo que tenemos todos, que con cualquier resfrío corremos a un hospital y le imponemos una sobrecarga a los servicios y centros de salud. Nos habla además de lo que deberíamos hacer y de tratamientos que funcionaron en el pasado para combatir epidemias similares. Vamos a escucharlo. Esta es la entrevista que me concedió más temprano desde Mónaco. Bienvenido, doctor Goldschmidt. Gracias por aceptar esta entrevista. Y bueno, usted es uno de los que en el mundo tiene una opinión bastante contraria a todo lo que está sucediendo. Ha dicho que paralizar la economía del mundo es una exageración y está totalmente injustificado. Explíquenos por qué. Sí, yo no hablo en términos de paralizar la economía, yo hablo en términos de crear una situación de pánico en este momento por una infección viral respiratoria. No tenía sentido en el momento que se realizó. Hubo errores de cálculo de una Royal College en Inglaterra que hicieron predicciones y estaban erradas. Inmediatamente, desde enero y febrero, yo soy tal vez un disidente de todas estas cuentas que han hecho con previsiones de muerte y digo que esto no es como se planteó y tampoco es como se... o sea, el planteo no era correcto y las previsiones tampoco, y tan es así que el mismo epidemiólogo que hizo las cuentas y después otro epidemiólogo de Inglaterra también dijo que las previsiones eran más altas que lo que realmente estaba pasando. O sea, el mundo se cerró cuando hubo 11.000 personas que fallecieron de una infección viral respiratoria. ¿Por qué esto asusta? ¿Y por qué uno dice que no puede ser? No hablo de parar una economía, yo hablo de que la gente se queda sin trabajo, que la gente se queda sin poder salir, que se crean situaciones que son complejas. Y nos olvidamos que en el año 2018 fallecieron 3 millones de personas de enfermedades respiratorias y complicadas, y nadie cerró ningún país, ni ninguna frontera, ni ningún autobús, ni se encerró a nadie. Y sin embargo hubo 1.700.000 casos de cáncer de pulmón y más de 1.400.000 personas que tuvieron una infección viral pulmonar de influenza con complicaciones y con neumonía. Ahora, con 11.000 fallecidos, haber paralizado un planeta, yo en ese momento me convertí en disidente de todas las conclusiones y de todas las previsiones que puede haber hecho la OMS. Claro, pero ya están en 60.000. Los muertos global. El día que se hicieron fueron 11.000. Ahora estamos en más de 50.000. Ahora, fíjese usted que el año pasado
hubo 35 millones de personas que tuvieron influenza en los Estados Unidos y 490.000 fueron hospitalizados. 34.200 fallecieron con más de 65 años. Nadie dijo nada, nadie armó escándalo y uno dice, ¿pero qué pasó? ¿Qué está pasando? O sea, ¿cómo puede ser que un planeta entero sea prisionero de cálculos estadísticos de un virus respiratorio que puede matar a gente en ciertas condiciones que si usted quiere las podemos ver? Pero haberlo hecho en el momento que se hizo prueba que no era lo que se había anunciado. ¿Y no será, doctor, que el problema es que estas muertes se producen todas en un tiempo, en un lapso reducido, y esto hace que los hospitales no den abasto? Todas estas muertes concentradas en ciudades con hospitales con deficiencia en equipamiento y en entrenamiento de su personal médico. Eso es lo que estoy tratando también de denunciar sobre el problema de el corte que hubo de los presupuestos de salud en casi todos los países del mundo, los problemas de la terapia intensiva, intensive care, sobre todo en neumonología, que cada vez hay menos gente formada y se les da menos presupuesto. No se puede prácticamente hacer en este momento, por lo menos en Europa y en América Latina, terapia intensiva en instituciones privadas, porque no es rentable. Y usted me dice toda la gente en este momento que va al hospital. Usted sabe que el año pasado la mortalidad en los asilos geriátricos, en los hospitales geriátricos, lo que llaman home, en los edificios donde vivía la gente y en los domicilios por neumonía, era muy importante. Y este año alcanza con que una persona tosa y tenga fiebre para que ya vaya al hospital. Entonces, hay una sobrecarga de actividad hospitalaria por situaciones que a lo mejor el año pasado se resolvían de otra manera. Usted sabe que inclusive con el coronavirus el 85% de la gente tiene un curso más o menos benéfico, benigno, 15% necesita asistencia médica y ese 15% necesita que se lo siga. Ahora, 100% de las personas con 2 días de fiebre, 38,5 en grados centígrados, 2 días y tos, corre al hospital, en el cual, ante la angustia de tener o no tener kit de diagnóstico, se interna y se mete en terapia intensiva a una cantidad de gente que a lo mejor el año pasado o resolvían por su propia inmunidad o lo resolvían en médico privado o era gente que fallecía como hubiera fallecido también este año. Pero doctor, ahora los hospitales y las autoridades tienen muy claro que la gente que presenta problemas graves de neumonía son los que pues, van a terapia intensiva y a los demás los están enviando a la casa porque ya claro, pero claro, lo que pasa es que, mire, hay probablemente la misma cantidad de neumonías que el año pasado, y el año pasado o los otros años fallecían o se les complicaba en su casa o en consultorios médicos. Este año, ante el pánico, hay una sobrecarga de actividad hospitalaria. Vamos a ver las cifras un poco más adelante. Hasta ahora no se puede decir que este año la morbilidad y la mortalidad debida a infecciones respiratorias virales sea patéticamente más alta y sea un drama internacional. Entiendo, ¿sí? Pero si las cifras siguen a este ritmo, aunque ya está el planeta en cuarentena y por ahí esa curva a la que ustedes tanto hacen referencia... Yo no hago ninguna referencia a esa curva que hay que achatarla o no achatarla porque para mí el cálculo está mal hecho desde el inicio. Yo lo estoy denunciando desde el principio, está mal hecho. No sé. Si el ritmo de contagio y de muerte sigue a este ritmo, ¿usted no cree que esas cifras, cuando se haga la evaluación, van a superar las cifras que usted menciona en el 2018, en el 2019? El número de muertes en Estados Unidos por infecciones respiratorias superan los 60,000.
Y ya vamos en 7.000 en Estados Unidos. Claro, y el año pasado hubo 3 millones y no cerramos ningún país. 3 millones a nivel mundial. Claro, pero lo que es interesantísimo... Pero ya vamos en 1 millón y apenas vamos en el tercer mes del año, bueno, empezando el cuarto. Sí, pero usted sabe además que la mortalidad en China, que era del 9%, del 8%, bajó al 1%, porque no había procedimientos y no se había formado la gente para hacer los trabajos de terapia intensiva como corresponden. En Italia pasó lo mismo. El drama de Italia es específico porque la gente donde más muere es donde había contaminación de amianto en pulmones de los hombres y las mujeres. Los hombres que estaban en las fábricas, que hacían todo lo que era fibrocemento, y las mujeres en los talleres de costura que tenían aislación con amianto o asbesto. Entonces, los pulmones de esa gente están hipersensibilizados, pero además es el lugar del mundo, la Lombardía, donde hay más cáncer de pulmón debido a la irritación permanente del tejido pulmonar por el amianto. Entonces usted ve que está ya el pulmón del norte de Italia hipersensibilizado. Se piensa que lugares de Francia, en el este, donde hay una mortalidad muy alta, además de que no hay camas y que hay problemas de presupuesto, es zonas de minas de carbón. Entonces, uno, ¿hasta dónde es el virus el responsable de estas muertes? O el virus es un cofactor, como lo fue el virus de la influenza del año pasado, y la gente que o no estuvo vacunada o se infectó con una cepa que no estaba dentro de la vacuna. No sé si estoy claro. Sí, le entiendo. Si el problema es el coronavirus y también esto combinado con la falta de equipos y la falta de entrenamiento del personal, doctor Goldsmith, en las circunstancias actuales, ¿cuál, según su perspectiva, debería ser la solución o debería ser la manera de abordar el problema en lugar de paralizar al planeta y ponerlo en... Claro, lo primero que tendría que haber hecho la comunidad internacional, lo que pasa es que usted tiene que saber que el poder político es preso de decisiones de los peritos de la OMS. Los peritos de la OMS deciden y los países que son miembros no pueden rechazar porque es un costo político muy alto para la institución política y para los ministros de salud. Entonces la gente baja la cabeza y dice lo que hay que hacer, salvo Suecia por ahora. Pero yo le voy a dar un ejemplo para ver hasta dónde se puede ridiculizar toda esta cuenta. Hubo un barco en Japón con 3.700 personas. Se contaminaron 712. Positivas confirmadas con el test de la transcriptasa reversa y la reacción de polimerasa en cadena, o sea, la PCR, la Real-Time PCR, y era positiva en 712. Fallecieron 4 sobre 712. Después dice que fallecieron 7 porque había alguien del personal. Todos los años, en esos cruceros, hay 3 o 4 personas que fallecen porque es gente mayor y gente que tiene riesgos de infarto o de accidente cerebrovascular. Este año no pasa más nada de eso. No hay absolutamente ningún tipo de situación. ¿Cuál debe ser entonces la acción a seguir? ¿Qué haría usted en las circunstancias actuales? Lo primero que yo haría para que la gente se tranquilice y que no haya pánico es lo siguiente. Si un ser humano tiene más de 38,5 grados centígrados de fiebre durante 2 días, ¿sí?, y empieza a toser o siente un problema respiratorio, como que le falta el aire, tiene que ir al médico. Y el médico le va a hacer sacar sangre y le va a hacer 4 análisis. En esos 4 análisis va a decidir si lo que tiene el paciente es un common cold, un resfrío común, o una gripe viral. Por ahora no sabemos de qué origen, pero es viral. Entonces, si es viral, hay que tenerlo muy en cuenta, ¿sí? Entonces, fiebre 2 días, tos o problema respiratorio, uno piensa inmediatamente en hacer ese análisis de sangre. Si es viral, lo que hay que hacer es, inmediatamente que el médico tenga el resultado, hacer una tomografía computada o una resonancia magnética de pulmón. ¿Por qué? Porque el coronavirus y las neumonías dan imágenes como de vidrio pulido, como de vidrio translúcido en el pulmón.
esa persona entonces está con neumonía por coronavirus y hay que internarla, ponerla en un servicio especializado con médico. O sea, fíjese qué simple. ¿Cómo se para el pánico? Usted está con fiebre 2 días, tiene problemas respiratorios, ¿es virus o no es virus? Si no es virus, es un resfrío, váyase a su casa con paracetamol y con un tecito y con cama se pasa. Si es virus, el médico tendrá que pedir inmediatamente una imagen de su pulmón para ver si la imagen es compatible con corona. Eso es el 5% de la gente. Pero el problema... Para los que están, perdón, y para los que están en este momento encerrados, si tienen que salir, por supuesto, esa cosa infantilizante de lavarse las manos, ya pasó el mensaje, sí, hay que lavarse las manos. Pero ante el miedo, usar máscaras para que la saliva del otro ser humano no lo contamine. Ahora, ¿cómo puede ser que estemos en esta locura que yo llamo el acoso internacional de lo científico mediático por el coronavirus y no se hizo por la influenza? Claro. Sabiendo que en África este año va a haber 1 millón de personas con meningitis, transmitida por saliva. No todos tenemos anticuerpos contra el meningococo. Pero aparentemente... Y en América Latina va a circular, perdón, y para terminar, 248.000 o 250.000 personas el año pasado con tuberculosis activa, que también transmiten por saliva. ¿Qué pasa este año que nos hemos vuelto locos? ¿Quién nos volvió locos? ¿Qué pasó? ¿Me entiende? Y el diagnóstico que hago yo es ese. ¿Qué pasa este año? Claro, ya terminando, doctor Goldschmidt, hay muchos que dicen en muchos países que hacen falta pruebas, test, que la mejor manera de seguir la trazabilidad del contagio de la gente es determinar quién tiene el virus y quién no. Esa es la solución, poner a disposición del mundo pruebas fáciles y rápidas para determinar quién está contagiado y quién no, y así controlar la cuarentena y permitir que los que no están contagiados salgan a trabajar. Teóricamente la pregunta sería sí, siempre y cuando el virus esté mientras uno es contagioso. Pero el virus es detectable en nariz o en garganta 5, 6, 7 días, nada más. Claro. En buenos casos, entonces, la persona puede estar afectada, infectada o ser transmisora y el test no lo detecta. Pero además, la muestra puede estar mal hecha, porque no rasparon suficiente cantidad de células en la cavidad nasal. Otros toman de garganta y se olvidan de tomar de nariz. Pero supongamos que la muestra es buena, que la persona tiene el virus. ¿Qué se tiene que saber? Si el método es bueno. Y al principio hubo test chinos que no daban, que daban negativo cuando el virus estaba. Y hoy en día los buenos test tienen prácticamente un 20% de falso negativo. Uno dice, usted no tiene nada y el virus está. Entonces, hace falta una estructura de biología molecular cuando lo que habría que haber hecho antes de todo esto es la búsqueda de anticuerpos, no buscar el virus, ver quién en la población tuvo la enfermedad y se curó y salió adelante. Algo parecido está haciendo Alemania. Porque a veces el virus no se ve, pero los anticuerpos quedan siempre, o quedan por lo menos durante un año. Tal es así que una de las estrategias para tratar esta enfermedad, además de los medicamentos antiinterleuquina 6, la hidroxicloroquina y todo lo que se está probando en este momento como los tratamientos antirretrovirales que se daban para el VIH, es utilizar lo que se utilizó en la gripe española para la gripe y en la Argentina para la enfermedad de Junín. ¿Qué es qué? Cuando se morían todos, el gobierno americano fue a Argentina, se llama mal de los rastrojos. Cuando alguien moría, no se podía hacer nada, pero el que se salvaba es porque tenía muchísimos anticuerpos circulantes que lo habían protegido y que son neutralizantes. Entonces, retirar el plasma de la gente, inyectarle la sangre, usar ese plasma, hacer una precipitación en frío con alcohol, bueno, hacer toda la seguridad viral, y las inmunoglobulinas del convaleciente le van a salvar la vida al que está en fase aguda.
Esos estudios ¿no? Se está implementando. Se está implementando, sí. Eso funcionó para el ébola y yo lo defiendo desde hace años para ébola, para Zika, porque en la Argentina, el Instituto Maisteri, en este momento, donde la mortalidad podía llegar del 30 al 40% con este virus de Junín, ahora está en menos del 1%. Entonces, los anticuerpos sí protegen, los anticuerpos duran cierto tiempo, y una de las alternativas sería utilizar las inmunoglobulinas. Y para el diagnóstico serológico, para saber la distribución que hay de este virus en la población. Porque si uno solo es positivo 5 a 7 días, lo único que le queda es la resonancia magnética, el MRI del pulmón, pero eso es a la gente que está grave. Y a los otros uno no sabe lo que tuvo. Tuvo un virus. Gracias por acompañarnos con esa visión que contrasta, bueno, estas perspectivas y este manejo de crisis que ha adoptado el mundo. Él es el doctor Pablo Goldschmidt, hablándonos desde Mónaco. Gracias, doctor Bernal. No tiene por qué. Ustedes escucharon, esa era la opinión del doctor Goldschmidt. Es muy importante tener en cuenta las voces disidentes, las voces opositoras. Así que me pareció relevante en este momento escuchar a alguien que opina diferente. Y mientras soportamos esta cuarentena y mitigamos un poco ese miedo, yo les quiero compartir que es muy importante la higiene, por supuesto, como ya hemos escuchado tantas veces. Es importante escuchar esta opinión de la necesidad de usar tapabocas. Y también es importante que tengamos paciencia, porque en estos momentos equipos de científicos, de virólogos, de investigadores, de bioquímicos, están trabajando en diferentes partes del mundo contrarreloj para encontrar no solamente una cura a esta enfermedad, pero también producir una vacuna, algo que va a tomar muchísimo más tiempo. Pero un remedio para esta enfermedad parece que ya hay resultados prometedores en algunas instituciones, por lo que he leído. Así que esperemos que pronto tengamos esas buenas noticias que el mundo está esperando escuchar. Gracias por su sintonía. Vamos a ver si para la próxima mejoramos el problema de eco. Esto es un experimento que estamos haciendo con estos medios digitales, así que espero que me acompañen la próxima vez en sintonía. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.